Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas bienvenidas. tardes. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, todo bien, hola. Hola. Muy bien. Vamos a ver quiénes están. Verónica, Estefanía, Sabrina, Pablo, Fernando, Juan, Juan Sebastián, Juan Humberto, Ela. Muy bien. Por la puntualidad, por estar presentes, acompañándome en un nuevo encuentro sincrónico. ¿Cómo les va con el cursado de la materia? Buenas tardes. Bien, profe, lindos temas, muchos deberes Bueno, igual, así que yo, bien. de utilidad, son cosas nuevas, pero van a ver fácilmente entendibles, ¿sí? Bueno, estoy teniendo problemas de conexión, voy a ver si anulo la cámara, si mejora. Igual me están escuchando con claridad, sin cortes, ¿cierto? Buenas Sí, se tardes. escucha bien. Muy bien. Bueno, vamos a, de acuerdo a lo que está planificado, dado que me están contando que van bien con el cursado y con la materia, vamos a empezar. Lo que está programado y planificado para hoy son las unidades 5 y 7. Digan que sí. Sí, profe. Sí, ¿Sí pudieron? Bueno, qué alegría. Disculpen, ¿se escucha entrecortado? ¿Ustedes se también? escucha entrecortado, profe, sí, yo también. Sí, se ¿Se corta. escucha entrecortado? Voy a cambiar estoy en la universidad. A ver si cambio de servidor y mejora. Estoy con la conexión. Bueno, pero y eso que anulé la cámara. Si llegas a cortar del todo, por favor, no se vayan, se quedan. Porque yo me vuelvo a conectar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe, ok. Profe, le hago una pregunta. Le hago una pregunta. La recuperación del trabajo práctico 1, si no me equivoco, cierra el domingo. Pero yo no ¿El sé, cual? no sé si el recuperatorio. Ah, las fechas están puestas, memoria no me acuerdo, pero están fechas. Así, ahí estaba mirando el cronograma. Pero Sí, todavía no mandó las correcciones del TP1, ¿no? O a el nosotros al TP1 menos. se corrige. A ver, el TP1 ustedes lo desarrollan y como Sí. devolución del TP1 cargan el cuestionario. La calificación que obtienen del cuestionario es el TP1. Ah, lo que nosotros tuvimos en el cuestionario es no había entendido eso. Así es. O sea que si aprobamos el cuestionario no debemos recuperar el TP1. Y no, porque deben de corregir si es que tienen algo mal de una auto. Ay, se le cortó. Es la idea de esa de la autocorrección. Ah, ¿Se no escuchó, había Sabrina? entendido. Sí, no lo había entendido yo. Listo, ok, Bueno, gracias. yo traté de explicarlo en el cronograma. Si leyeron el cronograma, ahí está explicado. ¿Sí? Bueno, voy a compartir aplicación. Profe. Sí. Sí, buenas tardes. Le habla Sandra Río. Una consulta porque recién ingresé y se había entrecortado. Si tuvimos digamos, ya aprobado el cuestionario, ¿tenemos que corregir el práctico si tuvimos un error y volvérselo a cargar o ya no se lo volvemos a cargar? No, ya no. Ok. Eso es autocorrección y directamente ustedes ya van a corregir el error o los errores detectados al momento de la declaración. Ok, gracias. ¿Sí? Lo que sí es importante que lo hagan porque va a haber información que van a necesitar ahí o extraer del 1 y del 2 para el trabajo final integrador. ¿Sí? Entonces, alguna equivocación, error o alguna cuestión conceptual, por favor, la corrigen, la detectan y la tienen en cuenta para el trabajo final integrador. ¿Sí?
Bueno, Y el estoy trabajo compartiendo final- pantalla. Perdón, profe, pero el trabajo final de integración o sea, porque por lo que vi se habilita el 15, es la Hola. unión de los dos. Hola, hola, ¿me escucha? Es No la es la unión de unión, no es la unión de los trabajos prácticos, sino es un trabajo final que integra los saberes de las unidades que ustedes están viendo durante todo el cursado de la materia. Ah, ok. Otra pregunta antes de... Profesora, buenas noches, se corta. Bueno, estoy en la universidad, se supone que tengo buena conexión, vamos a tratarte con la cámara anulada. Hay mucha afluencia de motivo, tiene mucho... Pero en un momento en la clase ya no tienen uso de celular y mejora la conectividad, ¿sí? En todo caso, si se corta y no se entiende, por favor les pido que tengan la paciencia y la amabilidad de avisarme para que yo vuelva a repetir, ha quedado en claro. ¿Estamos? ¿Me escucharon? Se escuchó a media, profe, se cortó de nuevo. Sí se escuchó, profe. ¿Sí se escuchó? Bueno, gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver dentro? Cortes, con microcortes, con mil cortes. Los tipos de ventilación industrial que se usan, vamos a mencionar la ecuación general de la ventilación por dilución y qué uso se le va a dar, algunos conceptos de diseño de los diferentes tipos de y el cálculo del caudal de ventilación. Acuérdense, vivo tiene como objetivo que yo comente algunos temas de los que están desarrollados en detalle, en este caso en las unidades 5, 6 y 7. No significa que sea lo único importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Como una síntesis, como un... Bueno, vamos a ver entonces respecto del objetivo de la ventilación industrial. Nosotros queremos realizar una ventilación industrial con el objetivo de mejorar la calidad y el movimiento del aire en puestos de trabajo, de poder proteger a los trabajadores, de contribuir a ese bienestar físico que nos pide la ley y que como empleador debemos de suministrarles, si bien no somos el empleador, pero acuérdense que somos el representante de ese empleador. Y también nuestro objetivo de realizar la ventilación industrial es mejorar el de la actividad realizada. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir el aire en esos lugares de trabajo, tenemos que saber que tenemos que cumplir con dos requisitos sobre todo. En primer lugar, está a la concentración de oxígeno, contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno no debe ser menor al 18 o 19% en volumen, y eso está indicado en diferentes tipos de normativas. El otro requisito que tenemos que tener en cuenta hace referencia a las concentraciones contaminantes en el aire, que sabemos ya a los límites admisibles establecidos en qué normativa legal. En el anexo 4. Muy bien. La resolución 295 del anexo 4. Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 295/03. ¿Cómo? Sé que había comentado algo. Bueno, y también, si no me es considerar el tema del estrés térmico, porque son varios los objetivos que nos van a llevar a nosotros realizar esa ventilación industrial. Respecto al estrés térmico, tenemos que determinar cuál es ese índice de la térmica del ambiente de trabajo, y también esos valores menores admisibles que están indicados en el anexo 3 ahora, de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 295/03. Entonces, nuestro objetivo, al momento de la ventilación industrial, es justamente mantener esa temperatura de humedad,
de velocidad del aire, del nivel de impurezas dentro de los límites admisibles para preservar la salud de los trabajadores. Y la ventilación va a constar de dos campos de actuación distintos. Primero, por dilución. ¿En qué consiste? Mezclar ese aire contaminado con el aire limpio para mantener niveles de toxicidad bajos y controlados. Y el otro, segundo campo de actuación es la extracción localizada. Ya el nombre nos está dando la pauta, ¿sí? Se va a actuar volando justamente, directamente, produciendo la generación de ese contaminante. Entonces se va a actuar justamente en ese medio de transmisión, en la zona donde se genera el contaminante y donde se encuentra el receptor. En este caso el receptor es el empleado, el trabajador. Bien, cuando nosotros vamos a tener en cuenta los diferentes tipos de ventilación industrial, tenemos que saber que es muy necesario que asegurar contaminado que se vuelva a introducirse dentro del local a través de las aberturas, ¿sí? Donde por esas aberturas va a ingresar el aire fresco, y también tenemos que asegurar que las de aire exterior estén ubicadas en zonas. Bien, entonces tenemos que definir claramente, con mucho criterio, cuáles van a ser esos puntos de extracción y de ingreso de aire. Obviamente tiene que estar situado de forma tal que el aire pase a través de la zona contaminada en las 4 imágenes que vamos a analizar ahora. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son esos principios de diseño en la ventilación por dilución. Primero, ubicación adecuada de los sistemas de impulsión y extracción. Y los invito a ver la primera figura a la izquierda. Que yo tengo acá en diagonal, estoy indicando con el cursor, no sé si se ve, vamos a simular que es una abertura, ¿sí? Directamente una ventana a través de la cual está ingresando el aire de forma natural. Cuando tengamos una hélice del infinito, va a ser un extractor o una extracción ya mecanizada. Entonces acá vemos que la fuente generadora, les voy a indicar también, es esta mesa que tenemos acá, este objeto negro, que obviamente la persona está parada al lado. Entonces acá podemos ver que la ubicación del sistema de impulsión y de extracción no son adecuados. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen? ¿Quién puede comentarnos? ¿Qué es lo que observan en la primera imagen de la izquierda? Que el aire natural le arrastra el contaminante al trabajador antes de salir del ambiente. Muy bien, entonces estamos favoreciendo, ¿sí?, la inhalación de ese contaminante por parte del operario. Entonces, en este caso podemos ver que la ubicación de ni de los dos sistemas, ni de impulsión ni de es el adecuado. El principio que tenemos que tener en cuenta es que ese flujo de aire que ingresa sea capaz de conseguir la dilución, que es una dilución, la disminución de la concentración. ¿Sí? Yo tengo un ambiente contaminado, ingresa aire puro, entonces estoy diluyendo, estoy disminuyendo la concentración. Esa dilución tiene que ser suficiente para justamente la concentración del contaminante. El tercer principio que yo tengo que tener en cuenta al momento de diseñar estos sistemas de ventilación por dilución es que el flujo del aire esté aportado a una dada temperatura, un porcentaje dado de humedad y una velocidad adecuada. También tengo que conocer entradas y salidas de aire, sobrepresiones o depresiones, y tengo que tener en cuenta que no recircule el aire contaminado, que es lo que mencionamos recién. Bien, vamos a la segunda imagen. ¿Qué pasa en la segunda imagen? ¿Quién quiere comentar? El aire contaminado queda con el trabajador directamente, porque la extracción es como que va absorbiendo el aire que renueva y la parte del trabajador queda ahí, no lo retira. Bien, el trabajador está a un lado,
no es beneficiado puro, dada la mala distribución del sistema de impulsión y de extracción. Muy bien. La tercera imagen. Vamos a animarse. Activen el micrófono. Ahí sí el aire se lleva el contaminante, en ese caso. Ajá. Pero es insuficiente el aire que ingresa. No es óptimo el sistema El de aire que ventilación. ingresa. ¿Te escucho? El aire que ingresa no es óptimo la forma de disposición o de corriente de aire que tiene el impulsor con el extractor. Uh-huh. Es como que es insuficiente el aire. Está direccionado a una altura un poco elevada, ¿sí? Si bien acá la imagen del trabajador es coincidente con la abertura de salida, y además la abertura de la imagen se ve favorecida la extracción porque tengo un sistema mecanizado, fíjense, en este caso, pero nada me garantiza que el flujo de aire esté direccionado correctamente y que no solamente despeine al trabajador, sino que justamente aleje del sistema respiratorio el aire con el contaminante. ¿Bien? Y a mí me toca la más fácil. Acá vemos la de aire óptima, donde de piso a techo entra el aire puro de forma tal de realizar una muy buena dilución del contaminante y además de la dilución, una buena extracción a través del sistema mecanizado que está acá con la abertura, pero ya es un extractor. Bueno, vamos a ver, y así lo tienen indicado ustedes en el apunte que les preparé, que hay diferentes tipos de ventilación industrial, ¿sí? Podemos hablar, como vemos acá, vamos a ir explicando, ustedes vayan analizando el cuadro que tienen acá. Hay estos son los, ¿sí? General y localizada. Y las formas son la ventilación mecánica y la ventilación natural. Bueno, respecto de la ventilación general, que tanto la tenemos en mecánica como en natural, es ventilación general, o también podemos llamar ventilación por dilución, busca y controlar el aire en todo el ambiente del trabajo, ¿sí? En cambio, la localizada trata de crear condiciones particulares en sectores delimitados o limitados. Ventilación general, ¿qué es lo que va a ingresar al local? Limpio desde el exterior, que está calculado para poder realizar la dilución de los contaminantes, como ya lo dijimos, y reducir esas concentraciones a valores menores respecto de los límites admisibles del CMP o del CMPC o del CMPC, ¿bien? O también para una adecuada transición al exterior. Esa ventilación general se aplica cuando en el local van a existir muchas fuentes de contaminación dispersas, o cuando son móviles, esas son las circunstancias en las cuales vamos a aplicar. La aplicación también, la aplicación general, tenemos que tener en cuenta que va a estar limitada por la baja toxicidad, también podemos decir por la baja concentración, y por la generación en muchos puntos del local, cuando supere estos valores de concentración. Entonces, en ese caso, vamos a determinar nosotros la necesidad de calcular caudales de aire que no son técnicas o económicamente posibles. Entonces, el cálculo del caudal de ventilación general que se necesita la dilución de los contaminantes requiere que nosotros tengamos, que conozcamos lo que se llama régimen de generación de ese contaminante, ¿sí? ¿Cuál va a ser el régimen? ¿Cuál va a ser la forma? Si es una forma continua o una forma interna, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de proceso que estemos analizando. Por otro lado, ya ustedes saben que nosotros vamos a considerar lo que se llama una concentración admisible al cálculo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta
lo que se llama el factor. Vamos a calcular un dado caudal, que es un caudal teórico, y a ese caudal teórico lo vamos a afectar por un valor, por un factor de seguridad, que lo vamos a denominar con la letra K, que lo vamos a ver más adelante. Y ese factor de seguridad K va a tomar la distribución igual de los contaminantes local. Entonces, lo que recomienda la bibliografía es favorecer esos movimientos convectivos localizados para tender a unificar esa distribución de contaminante local. ¿Sí? ¿Qué pasa con la ventilación localizada? Esa ventilación localizada va a incluir, por un lado, la inyección del aire, o sea, vamos a tener un ventilador, así como vimos en las 4 imágenes, y también va a incluir un extractor. Acuérdense que los ventiladores funcionan como extractores de aire. Entonces, se va a realizar esta ventilación localizada cuando nosotros querramos evacuar los contaminantes en su propia fuente de origen, por eso es localizada. Idealmente, el cálculo de esa ventilación requiere que no haya cantidad ni la toxicidad de los contaminantes, porque el aire que va a ser evacuado del local no tiene que ajustarse a las exigencias de respirabilidad, ¿sí? Pasará por un filtro y después lo tiro al ambiente. En la práctica, tienen que tener en cuenta, por un lado, la toxicidad del contaminante y también el tipo de producción del contaminante. O sea, si se va a producir en forma uniforme, altamente uniforme. También tienen que tener en cuenta la influencia de ese factor de seguridad que ustedes lo van a adoptar para determinar el caudal que van a aplicar finalmente para extraer el aire junto con el contaminante. Para los que todavía no han podido ver o leer, el factor de seguridad es un número dimensional que toma valores entre 1 y 10. Bueno, ventilación localizada tenemos que tener en cuenta cuando en el lugar de trabajo o el puesto de trabajo se tiene presente lo que se llama la carga térmica ambiental, ¿sí? O también cuando nosotros vamos a pretender o queremos reducir la concentración contaminante, teniendo en cuenta la dispersión. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar la inyección localizada del aire y vamos a crear zonas de alta velocidad. Eso es respecto de la ventilación localizada. ¿Qué pasa con la ventilación local? En este caso, tenemos que tener en cuenta que hay esas dos formas de realizar la ventilación. En la ventilación mecánica, ¿qué es lo que va a pasar? El aire va a ser extraído, ventilación mecánica, es extraído o es inyectado en los ventiladores. ¿Qué pasa en la ventilación natural? El aire de los locales ingresa a través de las aberturas, por ejemplo, pueden ser puertas, ventanas, tragaluz, chimeneas. El aire ingresa, circula de manera natural, de temperatura y de presión, o también, si nosotros tenemos, es de día y en una zona soleada, puede haber una diferente insolación de las paredes, o bien también puede circular por la del viento, o por transferencia de calor o por efecto mecánico. En el caso de la ventilación natural, nos damos en parte, no la podemos controlar, está sujeta, mencionamos recién las variaciones del clima, que son imprevisibles, el viento, pero se usa en la ventilación de locales industriales, sobre todo cuando nosotros tenemos generadoras de calor, temperatura y mejorar el confort. El calor que se transfiere al ambiente de los procesos industriales, tenemos que tener en cuenta en el caso de que en la ventilación necesaria realizar y también la energía que vamos a disponer para realizar esa ventilación, y vamos a tener hablando de eso, vamos a tener ventilación de áreas, como vemos acá arriba, de áreas con procesos fríos y de áreas con fuentes de calor, áreas calientes. Cuando nosotros estemos ante una situación
ventilación general, donde tengamos áreas frías sin fuentes contaminantes, esa ventilación natural que vamos a necesitar va a ser mínima. Es suficiente para renovar el aire con las aberturas que ya existen, con alguna fuga que podría ir o estar presente. Y puede ser posible que en invierno sea necesario realizar la calefacción y en verano reducir al mínimo la radiación solar que incide sobre esas paredes que hemos mencionado o sobre el vidriado en caso de existir. Cuando nosotros tenemos áreas frías, contaminantes, es muy importante, podemos decir que es imprescindible, que se lleve a cabo la ventilación mecánica. Acuérdense que esa ventilación mecánica puede ser general o puede ser localizada. Bueno, con las áreas, con calor, vamos a una ventilación natural y una ventilación mecánica, como tenemos indicado acá en este diagrama. La ventilación natural también puede ser general o puede ser localizada. Cuando es localizada, cuando necesitemos evacuar los gases de combustión, y para eso vamos a usar campanas suspendidas o chimeneas. Y en el caso de la ventilación mecánica general, vamos a realizarla mediante extractores o inyectores sin usar conductos o también conductos de aspiración y distribución, como vemos acá. La extracción localizada de contaminantes en procesos fríos, entonces podemos decir que va a requerir siempre de una ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, resumiendo, nosotros acá o en la imagen tenemos de ventilación mecánica, ventilación natural y tipos de ventilación localizada y de ventilación general. En la general tenemos, ya habíamos dicho, inyección de aire o aspiración o a través de conductos, ¿sí? Tanto una distribución o una ventilación mixta. Mecánica localizada, extracción por campana o inyección. Esa extracción por campana la podemos realizar a alta velocidad o a baja velocidad. A alta velocidad podemos instalar una cámara en cada una de las fuentes generadoras. Estamos hablando de donde esa campana va a un único conducto y ese conducto termina en un filtro y después el extractor, aguas arriba, o bien ramales múltiples que también lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué ven acá? Contar el título de Sistema de Ventilación Localizada por Extracción. ¿Qué es lo que ven? Fíjense los dibujos, si bien no es muy ingeniería el tema, pero está la pauta de qué es lo que pasa acá. ¿Quién puede comentar? De a uno, porque no se entiende nada. Ahí hay un sistema, o sea, cada puesto de trabajo está, se extrae el aire individualmente y lo colecta a una sola salida, hacia el exterior me imagino, pero la extracción es localizada en cada puesto de trabajo. Muy bien. Es un sistema mixto, con campanas de tracción localizadas, con ductos, entradas de aire externas. Muy bien, y tenemos en cuenta ese equipo de tratamiento que es el rectángulo, que va a ser el filtro, que tiene como objetivo retener el contaminante, filtrar el aire para que salga puro a través de ese conducto de descarga que tenemos acá arriba. ¿Sí? Bueno, cuando de una situación de ventilación localizada por extracción, vamos a tener que elegir ese sistema de ventilación localizada justamente para extraer los contaminantes. Vamos a tener en cuenta dónde vamos a ubicarlo, vamos a tener en cuenta la fuente generadora del contaminante, la magnitud, o sea, qué cantidad está generándose del contaminante,
Y la disponibilidad del espacio físico en el lugar, en el puesto de trabajo, para toda esta instalación que vemos, las campanas, los conductos, tengan en cuenta que esto está en altura. Entonces tendremos que tener disponibilidad en el espacio para hacer todo el punto de los ramales principales, de los secundarios, de los principales, de la instalación del filtro, dónde va a ir el ventilador, la potencia, etc. Entonces, ¿cuándo va a ser conveniente para dar este tipo de ventilación? En primer lugar, está la extracción y el tratamiento independiente de cada fuente, ¿sí? Porque queremos captar contaminantes especiales donde no nos conviene incorporar a esos ramales múltiples, como estamos viendo acá, porque esto, o porque es corrosivo, inflamable, ¿sí? Entonces, si yo lo instalo, así como vemos en la imagen, eso tendría un costo elevado en la instalación, en el funcionamiento y en el mantenimiento. También, ¿cuándo va a ser conveniente instalar este tipo de sistemas de ventilación? Cuando tenga sistemas múltiples de... Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? Necesito contar con el plano de las instalaciones industriales, obvio con el diagrama de flujo del proceso, y tener ubicado ahí cuáles son las fuentes generadoras de contaminantes. En el caso de la organizada, contaminantes que se desprenden en el lugar de origen. Nuestro lugar de origen son estos rectángulos grises que nosotros vemos. Si alguien puede anular el micrófono, por favor, que hay mucho ruido de fondo. Y también tener en cuenta de traer esos contaminantes, obviamente, antes de que en los puestos de daño o en todo el volumen del depósito o del sector. Por eso fíjense que la aspiración, estas flechas que ustedes ven acá en la parte superior de cada una de las fuentes, 4 fuentes generadoras que son estos rectángulos grises, ¿sí? Tienen como captar el contaminante antes que se disperse el local y el ambiente contaminado, ¿sí? Aumente el volumen. Bueno, el tipo y la campana, dimensiones de la campana, la forma, las vamos a, y no nosotros, sino la va a estar definida por el equipo que genera el contaminante y por los requisitos del proceso. Tienen que tener en cuenta que cada campana, cuando ustedes calculen el caudal, debe un caudal de aire que ustedes van a calcular. Ese caudal de aire, asegurarles, primero, que han incluido dentro del cálculo las velocidades de control necesarias para evitar que el contaminante se disperse. Esas campanas que vemos acá, estas 4 campanas, están conectadas al conducto, como vemos acá, que llevan el aire a un equipo de tratamiento para retener el contaminante. Cuando los sistemas aspiran el aire junto con el contaminante, se los llama sistemas de alta velocidad. Nosotros vamos para el cálculo del caudal, una velocidad adecuada en los conductos que va a ser más o menos de 18 metros sobre segundo o un poco más el valor, ¿sí? Esa velocidad nosotros lo que pretendemos asegurar neumático, ¿ya? Y evitar que las partículas se depositen en los conductos, generando una obturación, ¿sí? Y disminuyendo obviamente el caudal de aire que va a circular. De esta forma vamos a lograr que lleven a través del equipo de tratamiento, donde van a retenerse y vamos a evitar justamente que salgan al aire exterior a través del conducto de descarga que tenemos arriba. Eso es respecto del particulado. ¿Qué pasa con los contaminantes en estado gaseoso? Estos contaminantes siempre son arrastrados por el aire que se mueve en los conductos y por lo tanto no se requieren velocidades tan altas como en el caso del material particulado. También, en el caso de contaminantes gaseosos, la aspiración la va a realizar un ventilador que está ubicado generalmente
¿sí? Como está puesto acá, corriente abajo del equipo de tratamiento, y que también descarga en un punto de descarga o llamado conductor. Hay que tener en cuenta que la ubicación de tratamiento, esto, ¿sí? Fíjense, va a estar dada de acuerdo, como yo ya les había anticipado, a la disponibilidad del espacio físico, del acceso a las redes de energía eléctrica, de agua, desagüe, del fluente líquido, a todo lo que esté relacionado con el aire. También, en caso de que se generen o haya una disposición final de material recolectado por ese equipo, o una situación de tener barros en las plantas de tratamiento de efluentes de líquido, ¿sí? Entonces, todo eso hay que ir teniendo en cuenta ya antes de realizar el pedido de instalación. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo cuando voy a diseñar una campana? Se denomina campana de captación o campana al elemento de ingreso del aire al sistema de conducto de ventilación. El término campana es en sentido amplio y apertura de succión independientemente de su forma o tamaño, que permite que el aire ingrese al sistema de conducto. La función esencial de la campana es entonces crear un flujo de aire que capture eficazmente al conductante y lo transporta hacia ella. ¿Está? En este caso, tubo, una campana, el conducto, acá tengo el sistema de separación, que es un separador o filtro, ya está más específico, un tipo ciclón, entra el material particulado, cae como si fuera a formar un vórtice, cae el polvo, acá abajo, y el aire va a ascender y sale el ventilador hacia el exterior. Uno de ustedes había comentado, no sé si está presente, que en un puesto de soldadura, esa campana tenía una forma un poco rara, sería más o menos como directamente, solamente el conducto con la boca extrema, un poco más ancha. De esa forma también puede ser una campana, o sea, es una abertura que me va a permitir succionar, en este caso eran los humos generados por una tarea de soldadura. Bueno, las campanas se van a proyectar tendiendo a lograr la máxima eficiencia aerodinámica, captación del contaminante, tratando de crear la área en el con el menor caudal y el mínimo consumo de energía. Para ello es conveniente, en la medida de lo posible, la colocación de pantallas o el ensayo de proceso de encauzar aire. Bueno, para poder calcular ese caudal de aire a extraer, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, ¿sí?, esta ecuación que ustedes ven acá, la ecuación general de la ventilación por dilución. ¿Qué acá? ¿Quién me puede decir cómo se indica este acá marcado? ¿Qué significa? ¿Me escucha? A mí se me cortó cuando hizo la pregunta. ¿Qué significa ese cuadro que estamos viendo ahí? ¿Cómo lo interpreto? Que hay un arrastre de los contaminantes eficiente, o sea, entra aire puro y sale el aire contaminado con todo el contaminante sin pérdida o sin dejar en el ambiente restos. Muy bien. Entonces, en ese rectángulo, que tiene un dado volumen, una dada concentración, yo tengo ese G que vemos ahí, es un básico de generación. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero hacer? Diluir, para diluir, que es bajar la concentración, ingreso aire limpio con un dado caudal Q, ese aire entra, si es aire limpio, aire puro,
con una concentración del contaminante igual a 0, eso significa aire puro. Cuando ingresa, en teoría, entendemos que salga el mismo caudal, pero que haya hecho una dilución total y que salga con la concentración C, que es la que había dentro de ese local o de ese sector. ¿Sí? El caudal que nosotros vamos a para mantener constante esa concentración acá adentro, y para tener un valor dado de esa velocidad de generación o del caudal másico, masa por tiempo del contaminante que va a la fuente, lo vamos a partir del balance de masa del contaminante dentro del local. Vamos a suponer que el aire entra al local y está libre del contaminante, y la fuente que lo incorpora, lo va a incorporar de forma... Bien, entonces vamos a de balance de materia indicando que la acumulación del contaminante es igual a la generación del contaminante menos la eliminación. Y acá planteamos el volumen del local por la variación de la concentración, que sería la acumulación, es igual a lo que se genera. Tenemos acá caudal másico que se incorpora por la variación del tiempo, menos lo que está saliendo, ¿sí? Menos lo que sale, que es el caudal por la concentración por el diferencial de tiempo. Bueno, acá tienen B, volumen del local en metros cúbicos, C, concentración del gas o vapor en miligramos cúbicos, caudal máximo en miligramos segundo, caudal de 25 segundos y el tiempo en segundos. ¿Bien? Bueno, a partir de esta ecuación que nosotros tenemos acá, vamos a suponer que el contaminante se mezcla simultáneamente con todo el local y que el caudal de salida tiene esa misma concentración. ¿Sí? Esa es la suposición que se hace en este balance de materia. Cuando nosotros conozcamos... Disculpe, profesora, ¿puede volver a repetir que se entrecorta? ¿Qué parte? Repito. Lo de la ecuación que está señalando ahora, por favor. Ahora, bien. Muy bien. Esta ecuación diferencial, porque tenemos E minúscula es diferenciación y diferencial de temperatura. Una vez vieron diferenciales, integrales, límites. ¿Ya? ¿Qué significa este diferencial de C? Variación de concentración. ¿Qué significa este diferencial de tiempo? Variación de tiempo. Un tiempo inicial y un tiempo final, en un dado periodo. Esa es la interpretación que, bueno, ¿de acuerdo? No la tuvieron en cuenta, vamos a usar esta ecuación ya con suposiciones y vamos a usar directamente la fórmula que se obtiene a partir de la deducción que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, en esta ecuación, el recuadro, nosotros vamos a ver que se genera, se va a mezclar instantáneamente con todo el aire del local. Y también vamos a suponer que el caudal de aire que sale, como ven, el caudal de aire que sale, una concentración contaminante que se genera acá dentro de este lugar de trabajo. Cuando nosotros conozcamos la concentración inicial de ese contaminante en el aire, pero no se incorpora contaminante por el caudal por la fuente, o sea, G en esta ecuación es igual a 0, esa ecuación va a eliminar este término, ¿sí? Este término se va. G es 0, por lo tanto me queda volumen por diferencial de concentración igual a menos Q por diferencial de T. Y es la que vamos a llegar a obtener, por un lado, esta ecuación. Tiempo final menos tiempo inicial igual a menos volumen sobre caudal por el logaritmo natural de la concentración final sobre la concentración. Esta ecuación, como está, me permite poder calcular en qué tiempo, por ejemplo, dado una concentración inicial del contaminante, en qué tiempo, si la concentración inicial son, supongamos, 8 miligramos por
metro cúbico, en que se reduce la inicial a la mitad. Entonces, 4 miligramos metro cúbico, y voy a poder calcular de acá el tiempo T1, ¿sí? Entonces, para eso me va a servir esta ecuación que estamos viendo acá, donde me va a permitir calcular el tiempo cuando se reduzca la concentración del contaminante. ¿En qué tiempo se reduce la mitad? ¿En qué tiempo se reduce la octava parte? Por otro lado, otra deducción a partir de la misma ecuación, donde vamos a considerar nosotros, como vemos acá en la gráfica, la variación de la concentración a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos en estado de régimen, en estado de régimen, el tiempo tiende al infinito, muchas horas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, aumenta la concentración en ese lugar de trabajo, pero llega un momento en que permanece como una meseta. Bueno, cuando permanece en la meseta, vamos a decir el estado de régimen. Esta meseta, andando con el cursor por el caudal, como el cociente del caudal máximo que se incorpora sobre la concentración del gas o del vapor. ¿Sí? Y acá este caudal lo vamos a medir en metros cúbicos sobre segundo. Y este Q es el caudal térmico de ventilación, que lo calculamos con este estado de régimen. ¿Sí? Bueno, nosotros calculamos el caudal teórico, este caudal Q que usted ve acá, pero como anticipado, a este Q, que es el caudal necesario, yo lo tengo que afectar por el coeficiente de seguridad. ¿Se acuerdan que les había comentado? Ese coeficiente tiene valores entre 1 y 10. Ese coeficiente me va a dar información sobre la duración del proceso, la proximidad de los trabajadores, la fuente generadora del contaminante, cómo están ubicadas las entradas y salidas del aire, si es una generación del contaminante dispersa o no. Toda esa información me lo va a dar. SK está tabulado, tablas. Y esa tabla en función no solamente de la contaminante, sino del MP que nosotros tengamos en cuenta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces a ese caudal real que yo calculé, a este caudal real que yo tengo acá, ese es mi Q, lo tengo que afectar por el coeficiente de seguridad para obtener el caudal real. Al caudal multiplico por K y obtengo, ¿sí?, que es el caudal realmente necesario para que yo consiga tener una adecuada ventilación. El Q, que yo calculo que es el caudal teórico, vamos a ver ahora en la fórmula, la concentración que utilizar para calcular el Q es la concentración permisible, ¿sí? ¿Que lo obteníamos de dónde? Del anexo 4. El anexo 4, muy bien. Supongo que es el único que tiene el micrófono para habilitar, ¿no? No responde, pero yo creo que todos se acuerdan. Bueno, acá estamos viendo la fórmula del caudal real. Fíjense que el caudal real es igual acá, que es el coeficiente de seguridad, por el Q teórico que involucra todos estos que están acá. 24, que es el volumen molar de 5 Celsius, y a la Z, que es un factor de conversión, para directamente ya convertir los ppm a miligramos metro cúbico y los kilos por hora a miligramos por hora. O sea que, en resumen, me va a permitir alinear esas diferentes unidades. Por favor, que ustedes usen esta fórmula en la parte práctica, siempre coloquen las distintas variables que hay acá con las unidades que están indicadas. La densidad tiene que estar en litro, la de evaporación o contaminante en el medio, en el lugar de trabajo, que va a estar dada en litros por hora. M es el peso molecular, que también lo sacan del anexo 4, o lo calculan si es que se acuerdan cómo, que tiene unidades de gramos por mol, y el CMP es la concentración máxima permisible, que tiene ppm. De esto, colocando las unidades y
no tiene unidades. De esa forma van a obtener el caudal real en metro cúbico por hora. Ojo, metro cúbico por hora, ¿sí? Y acá tienen la tabla donde van a obtener el valor de K. Tiene doble entrada, de producción del contaminante, uniforme, moderadamente no uniforme y altamente no uniforme. Y también van a entrar teniendo en cuenta la toxicidad del contaminante. Si es ligeramente tóxico, donde el CMP o TLB es mayor de 500 ppm, y moderadamente tóxico cuando el CMP es menor de 100 y 500 ppm. Bien, entonces, de acuerdo a la toxicidad y de acuerdo a la distribución o producción del contaminante en el puesto de trabajo, entra por acá abajo, por ejemplo, y si yo, en base a mis observaciones, o a la información brindada por el sector de producción, donde está generando y liberando ese contaminante, ve que es moderadamente no uniforme, variará entre 5 a 7. ¿Sí? Pueden poner un 5, pueden poner un 6, pueden poner un 7. Mi recomendación es que siempre pongan el valor mayor, de esa, porque es un coeficiente de seguridad. De esa forma, están diciendo que van a extraer un dato real, tener el CMP con valores menores al CMP permitido legalmente. ¿Se entiende? Sí, o sea, el valor, el coeficiente de seguridad siempre utilizamos el máximo, o la experiencia nos va vamos a poder... Al máximo, el valor máximo dentro del rango que a mí me dan. Sí, sí, de la tabla esta que está puesta acá. Correcto, ¿sí? Igual vamos a ver en otro momento, si no quedó algo. Bueno, el riesgo higiénico, si ustedes se acuerdan, hablamos también del anexo 4, fuimos a la última columna, donde tenían los efectos críticos, y en función de la afectación de ese contaminante a diferentes órganos, decíamos que es independiente o un efecto aditivo. Entonces, ¿cómo calculamos el CMP de la mezcla, por ejemplo, si es aditivo? La concentración del puesto medido sobre el CMP para el contaminante 1, más la concentración del contaminante 2, medido en el puesto de trabajo sobre el CMP contaminante en la tabla 4, y así sucesivamente, de forma tal que para N, como vemos acá, la sumatoria me da mayor que 1, yo digo tengo un riesgo higiénico. Y además concluyo que se supera el valor del CMP de la mezcla. Y ahí está, de resolución, van a sacar los valores de... Bien. No tengo información, tengo que realizar una ventilación por dilución, y que tengo que calcularla, esa ventilación por dilución, a partir de diferentes riesgos. Entonces, cuando tengo duda, me voy a la peor situación, son aditivos. Por otro lado, yo puedo calcular la cantidad de aire necesaria para diluir cada uno de los contaminantes en la mezcla hasta alcanzar su CMP, y en ese caso vamos a tomar el caudal de ventilación como la suma de las cantidades individuales. Bien, cuando es aditivo. Cuando son independientes, ¿qué hacer? Las fracciones de cada uno de los contaminantes presentes y vamos a verificar si superan o no la unidad. Si supera la unidad, si es mayor que 1, eso significa que supere la unidad, digo que tengo un riesgo independiente. Y explica que los contaminantes presentes actúan sobre distintos órganos del cuerpo. Eso implica que los efectos críticos eran diferentes. Entonces, cuando nosotros tengamos presentes 2 o más sustancias tóxicas, y ya tenemos los efectos que son independientes, calculamos la ventilación para cada uno de esos contaminantes o componentes de la mezcla, y vamos a usar el mayor de los valores que obtengamos como caudal de ventilación por dilución. ¿Cuáles de los caudales usarían ustedes en este caso? ¿El teórico o el caudal? Se cortó, profe. Disculpe, profe, se ¿Cuál de los cortó. dos caudales usan? Sí, se la escucha muy ¿El teórico o el entrecortado. caudal real? Pregunto, yo calculo
Cuando tengo una mezcla de contaminantes, ustedes ya saben, cuando son aditivos, hago la sumatoria de estos términos, la concentración medida sobre el CMP. Hago la sumatoria y calculo cada uno de los caudales para el contaminante 3 y sumo todos esos caudales y obtengo el caudal de ventilación para esa mezcla de contaminantes. ¿Me escucharon? ¿No se cortó? Sí. Sí, ahora sí se escuchó. Bien. ¿Se escuchó? Bien, gracias. Repito entonces. Independientes, si ustedes en los encuentros anteriores, seguimos calculando el riesgo higiénico para cada uno de los contaminantes. Bien, bueno, ahora también, para cada uno de los contaminantes vamos a calcular los respectivos caudales, pero ahora no los voy a sumar porque los contaminantes actúan sobre diferentes órganos. Por lo tanto, los caudales separados para cada uno de los contaminantes y voy a usar el caudal de mayor valor obtenido como caudal de ventilación y dilución de toda la mezcla de esos contaminantes. Mi pregunta es, ¿cuál de los caudales van a utilizar? ¿El caudal teórico o el caudal real? El real. El real, muy Caudal bien. real. Siempre, siempre, ¿sí? Estoy apuntando la respuesta. ¿Por qué el real? ¿Qué es esto? Porque el Bueno, factor de seguridad seguridad. sea mayor. El factor de seguridad. Va de 1 al 10. Factor de conversión. El factor de seguridad. El factor de seguridad, ¿qué tiene en cuenta? El tipo de ¿Cómo se producción produce de la contaminantes toxicidad? Claro. y la toxicidad. Por eso es muy importante, al momento de seleccionar, el criterio profesional de ustedes va a ser tomar el máximo valor dentro del rango que corresponda de acuerdo a la tabulación de ese valor. Muy bien. Bueno, también podemos calcular un caudal cuando tengamos nosotros que hacer la dilución para prevenir incendios y explosiones. Y ahí la fórmula cambia. Los términos cambian, ¿verdad? Como es un vapor de inferior de inflamabilidad, que en este caso está dado en partes por 100, ya no en ppm, como el CMP. Entonces, ese factor de 10 a la Z cambia por 100. ¿Tá? Estoy explicando un poco los componentes de la fórmula. Entonces, ese 100 convertir el límite inferior de porcentaje a un valor numérico. Si me dice 1,2%, va a ser 1,2 directamente el valor del límite inferior de inflamabilidad. De acuerdo a la teoría, la bibliografía, el FS es ahora nuestro factor de seguridad. ¿Sí? No es igual que este FS tiene conceptos y otros parámetros. Ese factor de seguridad FS va a depender del porcentaje de límite inferior que debe alcanzarse para estar en condiciones de seguridad. Y hay diferentes tipos de situaciones que se van a presentar para que nosotros podamos definir el valor del. En hornos de cocción se mantiene una del 25% del límite inferior de inflamabilidad en todo momento y en todo punto del equipo. En los hornos de cocción o secado continuo, que son ventilados adecuadamente, se emplea un valor F sub 4, que corresponde al 20% del límite inferior de inflamabilidad. Se vale 4, desde el 25%. Otra situación, en los hornos discontinuos, con buena distribución de aire, la existencia de picos en el flujo de calor, existen valores de FS entre 10 y 10 para mantener condiciones de seguridad en hornos de cocción o secado, continuos o discontinuos, sin recirculación o con ventilación deficiente, pueden ser necesarios valores de FPS más elevados. D es la velocidad de generación, N es el peso molecular, B es una constante que tiene en cuenta el hecho de que el límite inferior de inflamabilidad de las mezclas de vapores en aire disminuye a temperaturas elevadas. Y el valor de B es igual a 1 cuando tenemos temperaturas hasta 120 Celsius, 0,7 es mayor. ¿Sí? ¿Bien?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros con esta fórmula? Vamos a buscar reducir la concentración de esos vapores dentro del lugar, como ser hornos de cocción o conductos de ventilación, por ejemplo, hasta valores por debajo del límite inferior de inflamabilidad. Esta aplicación de esta fórmula no tiene sentido cuando se trata de locales donde están presentes los trabajadores, ¿sí? Bien, es solamente poder comparar nosotros o los valores numéricos de máxima permisible ponderada en el tiempo y el límite inferior de inflamabilidad. Entonces, si el CVP del sileno es de 100 ppm, no es que haya una relación, una fórmula, pero hay un equilibrio y podemos decir que el límite de inflamabilidad del sileno es 100%, o sea, ppm. No es una fórmula, como les digo, pero sí hay una forma para calcular ese caudal real cuando yo quiero una dilución, cuando tengo vapor inflamables que podría algún tipo de incendio o explosión. De esto también vamos a ver un ejercicio o un ejemplo dentro de un momento. Bueno, ¿qué tenemos acá? Escucho. Cortes. Sistema de extracción localizada. ¿Qué hace? Capta localizadamente los contaminantes con campanas, focos ahí en las amoladoras, y los conduce a través de un sistema de ductos aparentemente a un sistema de filtrado o tratamiento allá. Muy bien. Como, capta el contaminante donde se generó y de esa forma estamos evitando que se disperse en todo el local. Y como vemos ahí tenemos 4 elementos. Campana, donde captan los contaminantes, ¿sí? Captan los contaminantes. Tenemos campana 1, capta acá y acá. El conducto, que hace el conducto, transporta desde la campana, ya hemos visto, el aire con el contaminante hacia el depurador o el filtro. El depurador va a separar el contaminante del aire y expulsa el aire limpio al exterior. Y el ventilador va a dar la energía que necesita para que el aire circule de los conductos y de un filtro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entramos ahora al tema de diseño de campanas. Ustedes se van a encontrar con procesos donde podrían controlar las campanas con procesos fríos o fuentes frías, o procesos con liberación de calor o fuentes calientes. Recuerden que cuando hablemos de procesos fríos, los contaminantes que va a emitir esa fuente se llevan en direcciones aleatorias según la corriente del aire en ese local. En el caso de los procesos, se libera esa energía térmica, eso genera que el aire ascienda y que tenga un movimiento ascendente que disminuya la densidad y que afecte el calor o a los contaminantes químicos, ¿sí? Entonces, en esta tienen que tener cuáles son los contaminantes. Son el efecto de inercia y el efecto de la densidad, ¿sí? Cuando nosotros hablemos del efecto de inercia, vamos a tener en cuenta que los gases y los vapores no tienen una inercia significativa. Tampoco las partículas, que sean pequeñas, ¿no? Los respirables. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mueven si el aire que los rodea se mueve. Y la campana tiene que generar esa velocidad de control, de captura, que va a ser suficiente para que podamos controlar el movimiento que arrastran los contaminantes y que lógicamente esa velocidad de control o de captura debe vencer el efecto de las corrientes de aire que se producen en el local, ya sea por movimiento de personas, de vehículos, corrientes activas o por las propias aberturas. La otra que se llama el efecto de... Vamos a ubicar campanas, pero
muchas veces se ubican erróneamente porque suponen que los contaminantes químicos son más pesados que el aire. Las partículas del polvo, los vapores y los gases llegar a presentar un riesgo para la salud del trabajador, acuérdense que tienen un comportamiento muy similar al aire y no se mueven considerablemente hacia arriba o hacia abajo a causa de su propia densidad, sino que son arrastradas por el aire. ¿Qué tengo que analizar? ¿Cuál es el movimiento habitual del aire? Que eso me va a asegurar una dispersión uniforme de los contaminantes. ¿Bien? Bueno, el tipo de campana que vamos a emplear va a depender de las características físicas de la fuente de contaminación del mecanismo de generación del contaminante, posición en la cual se encuentra el cargador. Entonces, la forma, el tamaño y la ubicación de esa campana respecto a la fuente de emisión o de generación del contaminante van a condicionar de cierta forma, ¿sí?, respecto de la eficacia del sistema de captación. Bueno, entonces los pasos que vamos a seguir son determinar la ubicación de la campana respecto al proceso. Fíjense acá. Dirección del flujo de aire. El proceso, está acá la campana de aspiración de la rendija, y después que se generan los vapores, contaminante y la rendija absorbe. En la otra proceso mal, ¿qué pasa? La campana está colocada arriba del puesto de trabajo de la persona, de forma tal que produce una aspiración del caudal de aire junto con el contaminante, pero como el operario tiene que estar en cierta forma un poco dentro de la fuente generadora del contaminante, estoy facilitando gigantesco que tenga una enfermedad profesional, ¿sí? Bueno, y acá tienen otro ejemplo donde la campana está colocada en la dirección de un chorro de chispas de la moladora. En la imagen de la izquierda está correcto porque se genera el polvo y directamente la boca de la campana está posicionada de forma tal de el polvo. En esto, ¿sí?, está mal diseñada. Se genera el polvo, pero la captación del aire está acá arriba, de forma tal que el aire, cuando gira, se proyecta o el polvo para abajo y no se produce una buena aspiración del aire junto con el contaminante. En este otro caso, campana de una descarga de cinta también, ¿está? Es una campana donde, como es un material particulado, viene con cierta velocidad, se desplaza o se proyecta y eso puede generar material particulado. Como vemos acá, hay una pérdida y una salida en la imagen de la derecha, en cambio acá se hizo un cerramiento de la campana, asegurando de que ese encerramiento genere mayor aspiración del material particulado y obviamente menor caudal de aire, menor gasto al momento del diámetro del conducto y del ventilador, que lo voy a usar como extractor, ¿sí? También tengo que tener en cuenta, al momento de hacer el diseño, si ese foco de generación tiene una corriente de aire que es dominante, y por lo tanto, fíjense acá en las imágenes, ¿sí?, es conveniente situar la campana en esa dirección. Si el foco de está a una temperatura alta, tenemos que situar la campana por encima del foco para aprovechar ese flujo ascendente. Y por el contrario, si ese contaminante es proyectado, en el caso de la esmeriladora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicar la campana en la dirección de la proyección. Bueno, los criterios que se tienen que tener en cuenta para diseñar una campana van a estar referidos a que la campana tiene que tener un tamaño comparable al del foco y debe el foco lo máximo posible la tarea que se vaya. Si no, tiene que estar apartada del foco, pero esa distancia, como vemos acá, debe ser la menor posible, si no el caudal se incrementa considerablemente. Por ejemplo, el foco se encuentra, acá dice, el foco está a distancia X, se hizo, no viene a ver cuál es la fórmula, se cae, y me da 1500 metros cúbicos por hora. ¿Qué pasa si yo duplico la distancia de alejamiento de la campana de extracción respecto del foco? Se requieren 6000 metros cúbicos por hora. Entonces,
recomendación, colocar cerca del foco del contaminante como sea posible, el caudal necesario aumenta con el cuadrado de la distancia al foco. ¿Sí? Entonces, ese caudal de aspiración tiene que ser suficiente para que pueda generar esa velocidad de captura. Por lo tanto, estuvimos viendo recién, la combinación, por un lado, del tamaño de la campana, de la distancia al foco y de la velocidad de captura, van a determinar el caudal a utilizar. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? La clasificación de las campanas. En los manuales, ustedes van a ver diferentes formas de campana. De proceso, de máquinas que se usen en talleres de producción, como por ejemplo cabinas para pintura, laboratorios, productos químicos, etc. Entonces, para obtener las ecuaciones de cálculo de los caudales que hay que aspirar esas cabinas, tenemos clasificadas en campanas, cabinas, campanas exteriores, campanas receptoras. ¿Tá? Y acá ven, en esta imagen, donde si la campana tiene una forma como si fuera una rendija, está dada la longitud, está dada la razón de W sobre L, el caudal, como lo van a cuando es una rendija rebordeada, una apertura plana, etc. Entonces, ¿qué tengo que leer de acá? Que dependiendo del tipo contaminante, como ya vimos, en la generación del contaminante, la velocidad, yo voy a poder calcular con diferentes fórmulas el caudal que necesito para extraer el aire junto con el contaminante, ¿sí? Bueno, la clasificación la vimos recién, entonces vamos a empezar a ver algunas campanas. Cuando clasifico las campanas correcta, porque, no sé si han visto en el manual o en el módulo, hay, de acuerdo a la necesidad tipo contaminante, como les decía yo, hay diferentes tipos de fórmulas para diseñar una campana. Esa fórmula ustedes van, como vemos acá, el caudal Q. Ese caudal es el que tiene que suministrar el ventilador como extractor en este caso. Bien, se define en forma general el caudal volumétrico de aspiración aplicando la ecuación de continuidad, donde V la velocidad del aire en metros sobre segundo en el sistema y el área es el área por donde va a pasar el aire a esa velocidad V. Entonces, caudal es igual a velocidad por área, y en este caso, en esta fórmula, fíjense, el caudal tiene unidades de metro cúbico por segundo. Vimos anteriormente en la ecuación de metro cúbico por hora, tengan unidades. Vamos a ver respecto de la extracción localizada, ¿sí? Tenemos que captar el contaminante, eso es lo que queremos hacer nosotros, en el lugar donde se produce antes que se el contaminante de trabajo. Entonces queremos actuar para controlar si se produce justamente en la fuente generadora. ¿Y cuáles son los principios de diseño en la extracción localizada? Hay que crear una velocidad de captación y transporte, hay que movimientos naturales del contaminante, las salidas del aire, repartir con uniformidad la velocidad del aire en la zona de captación. Hay que tener en cuenta de realizar un diseño adecuado de tubos, codos, entronques, porque si no hay mucha probabilidad de carga, y no recircular el contaminado. Bien. Imagen de una extracción localizada. Es importante extraer el aire fuera de la zona de respiración del trabajador. Esto es inadecuado. Casi, ¿sí? Es como un zoom de lo que vimos recién. La forma de realizar del aire junto con el contaminante. Bueno, y tenemos normas de referencias en la extracción localizada. De acuerdo con la agencia gubernamental, los valores dados para las velocidades de captación son estas. Ustedes ahí en el material tienen esta tabla donde van a obtener recomendados para las velocidades y tienen estas 4 de dispersión del contaminante. Liberado casi sin velocidad en aire tranquilo. 2, liberado a baja velocidad en aire moderadamente tranquilo. 3, generación activa en una zona de rápido movimiento.
4 liberado con alta velocidad inicial en una zona de movimiento muy rápido. Y además tienen ejemplos, y cada uno tiene un de valores. Por ejemplo, 1, liberado en aire tranquilo, les dice que la velocidad de control puede ser de 0,25 o de 0,5 metros sobre segundo. Lo mismo pasa con las otras condiciones. Bien, entonces, para decidir cuál de los dos valores voy a tomar, no a un promedio, sino que a la tabla, aclarar abajo de la tabla 1, yo la puse, ustedes la tienen abajo, donde acá nos aclara, ¿sí?, que dice, en cada una de las condiciones citadas se indica un rango para los valores de la velocidad de control. La selección del valor adecuado de 0,25 o de 0,5 va a depender de los siguientes factores. Y acá inferior, y hay 4 condiciones que una debe cumplirse para que yo diga y justifique que el valor, por ejemplo, va a ser de 0,25 metros sobre segundo, o bien, si alguna de las 4 condiciones que están bajo el título de límite superior se cumple, yo ya tengo el argumento necesario como para justificar que mi velocidad de control es 0,5 metros sobre alguna de las 4, tanto del límite inferior como del límite superior. Límite inferior dice, las corrientes de aire en el local mínimas o favorables a la captura del contaminante. Los contaminantes de baja toxicidad o molestos. Producción de contaminantes o intermitente. Campana de gran tamaño, una gran masa de aire en movimiento. Si alguna de las 4 se cumple, velocidad de control 0,25 en la condición 1, o 1 en la condición de dispersión 3, ¿sí? Límite superior. Corrientes de aire que distorsionan la captura del contaminante o contaminantes de alta toxicidad o gran producción o campana pequeña únicamente control local. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Efecto de las pantallas. Para que una pantalla funcione correctamente, el aire tiene de forma uniforme en toda la superficie de aspiración, ¿sí? Y podemos encontrarnos con campanas de gran tamaño, por ejemplo, mayores a 1 metro, y lograr eso es difícil a no ser que se coloquen ranuras que ocupen y directamente del aire en la entrada, para forzar una entrada, ¿sí? Y eso nos va a facilitar que el aire circule a menor velocidad en la cámara que se encuentra en la parte posterior, que se llama plenum, ¿sí?, atrás, o pleno. Entonces, con esas ranuras, nosotros a lograr, vamos a tratar de que ese aire que se está aspirando, ¿sí?, se lo haga a la misma velocidad en toda la superficie de aspiración. Hay que tener en cuenta que esas rendijas o ranuras únicamente están direccionando el ingreso del aire y están en la uniformidad del aire junto con el contaminante que ingresa. Eso no modifica el caudal que yo previamente he calculado para lograr la captación del contaminante, ¿sí? Y ese plenum acá, para no ser una cámara que se ha diseñado para tener una igualación. La usamos para definir una superficie, como ven acá, pantallas o rendijas. Una superficie situada en el plano del frente de la campana y unida a su borde, que es una barrera al flujo de aire que proviene de la zona posterior, ¿sí?, y eso se llama pestaña. Y también se puede a una superficie que impide el flujo del aire que procede de varias direcciones situadas enfrente o lateralmente a la campana y que se llama deflector. Bueno, acá, ¿sí?, el corte A, ¿qué pasa? Se está viendo una pantalla ubicada en el plano del frente, justamente donde esto que tenemos acá, estoy indicando con el cursor, son los contornos de velocidad. Entonces tengo menor velocidad cerca del piso, lugar donde físicamente
esa pantalla o esa cabina en este caso, ¿sí? Entonces eso me genera, fíjense, un perfil de velocidad poco uniforme. Yo no quiero eso. Por lo tanto, se van a colocar dentro de la cabina pantallas con forma estratégica de forma de, como está indicado, uniformidad del perfil de velocidad. O sea que el perfil de velocidad va a tener el mismo valor independientemente en qué punto de la boca se esté realizando la aspiración del aire junto con el contaminante. Esa mejora que se lleva a cabo por la me implica una reducción del 5% del caudal que yo necesito para lograr una velocidad a una dada distancia X, ¿sí? Entonces ese es el motivo de colocar las pantallas. Uniformizar el perfil de velocidad de control del contaminante. Cuando uno diseña los sistemas de ventilación localizada, tienen que seleccionar correctamente el tipo de campana de aspiración para poder captar el aire contaminado, para determinar el diámetro de los conductos del sistema y las pérdidas de presión del conducto, en los codos, en las T, en todo lo que se pueda haber tenido en cuenta como accesorios. Las pérdidas de presión, junto con el caudal de aire que se necesita aspirar, van a determinar el tamaño y el tipo del ventilador a usar, así como la potencia del motor eléctrico y su accionamiento. Bueno, y después viene el diseño de los sistemas de ventilación localizada. El diseñador tiene que disponer de la siguiente información como está. Un plano de la distribución de los equipos que requieren tiene que indicar los tipos de equipos, procesos a ventilar, tamaños y otras características, distancias entre los equipos, tanto horizontales como verticales, en planta y elevación, zonas de trabajo del personal, lugares que deben dejar para la correcta circulación del personal, materiales y equipos de mantenimiento. Puede ser necesario tener disponible un plano de todo el edificio industrial para, por ejemplo, elegir correctamente la ubicación del ventilador y la chimenea de descarga del sistema. En segundo lugar, trazar un croquis, planta y elevación, puntos de ventilación, localización del equipo de limpieza del aire, ventilador, las longitudes de los distintos tramos de conducto, y a los que conviene identificar con números y letras. Y un diseño aproximado de la campana, en tercer lugar, a utilizar el equipo con la posición de salida que la correspondiente conducto de la. En cuarto lugar, informaciones referentes a los detalles de las operaciones, toxicidad de los materiales producidos, características del contaminante a aspirar, etc. ¿Sí? Entonces, esos conductos de ventilación, local de extracción, las siguientes funciones. Las diferentes campanas al punto de descarga, mediante un adecuado diseño asegurar que en cada campana se capte el caudal de diseño requerido, y a ver cómo lo calculamos. Criterios vistos en la unidad, ¿sí? Está en la unidad 5. Unidad adecuada de transporte. Nosotros cuando vamos a utilizar estos conductos de sistemas de ventilación localizada, tenemos que seguir el procedimiento de diseño que está en la bibliografía. Para tener en cuenta que todos los sistemas localizados, ya sean que empleen campanas de captación, conjunto de conductos y accesorios, un sistema de tratamiento, depuración y el ventilador, se tiene que tener en cuenta que se van a diseñar las campanas de captación de acuerdo a la operación a proceso y al tipo de a generar, si va a ser particulado o en forma de vapores, y también hay que calcular el caudal de diseño que va a ser en este caso el caudal real. Hay que establecer la velocidad mínima, conductos de acuerdo a las velocidades de trabajo, está dado como la bibliografía. Hay que calcular la sección del conducto dividiendo, bueno, el caudal sobre la velocidad mínima, Q igual a B por A, que era la ecuación de continuidad, donde el área va a ser igual a pi por
diámetro o pi al cuadrado. Hay que determinar a partir del esquema basado en la red de conductos la tramo recto, tipo de codos y espaldas necesarios. Un tramo de conducto recto se lo define como un conducto de dimensiones generalmente uniformes que une dos puntos de interés, como campanas con codos o empalmes entre sí, codos o empalmes con ventilador. La longitud del tramo considerar en el diseño y la dimensión medida sobre el eje del conducto. ¿Bien? Les quiero aclarar algo que lo mencioné en el módulo. Ustedes no van a salir expertos diseñadores de sistemas de ventilación o de extracción. Los contenidos que reciben esta materia son contenidos mínimos, como para tener el lenguaje, conocimiento mínimo, para que no les vendan gato por liebre, como quien dice, ¿sí? Y para que cuando contraten el servicio o el especialista venga y hable con ustedes les puedan explicar la situación o puedan entender lo que le está proponiendo como plan de mejora. Bueno, hay que calcular las dimensiones de los conductos, ¿sí? En los sistemas de ventilación localizada por extracción se eligen conductos circulares, salvo razones de fuerza mayor, en lugar de conductos rectangulares. ¿Por qué? Producen por fricción, circular, un perímetro de área. No se requiere ocupar espacios reducidos, como el caso de los conductos rectangulares de aire acondicionado que se instalan en edificios. Presentan mayor resistencia mecánica a la formación cuando su presión interna es presión atmosférica. Distribución de velocidad más uniformes en su sección que la distribución correspondiente a conductos rectangulares, porque las velocidades en sus ángulos inferiores son prácticamente nulas. Así se logra tratar a las partículas en suspensión, tipo de tratamiento que se depositen en los conductos y los obturen cuando la velocidad es seleccionada de manera adecuada. Esta velocidad se llama velocidad de transporte. Bueno, entonces, cuando yo quiero hacer el cálculo, de nuevo la tablita esta, darles, ¿sí? Un proyecto, se consideran los caudales que tienen que ser aspirados por cada una de las campanas conectadas a los conductos. Y hay diferentes tipos de fórmulas o de expresiones de cálculo de esos caudales. Esta es la ecuación de continuidad, igual a la velocidad por área. El área va a ser igual a pi por radio o pi por diámetro, tiene el diámetro para calcular el diámetro del conducto, que es lo que acabamos de mencionar. Y acá están las tablas o las imágenes con las diferentes fórmulas dependiendo del tipo de campana a instalar. Bien. Para conductos circulares, entonces, Q igual a B por A, el área, ¿sí? Que va a ser igual a Q sobre B, o pi por diámetro cuadrado sobre 4 igual a Q sobre B. Y ahí despejo el diámetro, que no es más que la raíz cuadrada de 4Q por pi por B. Bueno, criterios para seleccionar la velocidad del aire en los conductos. Tienen una tabla donde, de acuerdo al tipo de contaminación de polvos, yo vengo a esta tabla y voy a seleccionar la velocidad mínima adecuada para el transporte, ¿sí? Que esa es la velocidad de transporte, velocidad de diseño, y esa velocidad es la que va a permitir que los polvos lleguen a los equipos de tratamiento, queden sedimentados en los, produciendo la obtura. Entonces acá tienen la naturaleza del contaminante, ejemplos y las velocidades de diseño, ¿sí? De 10 a 12,5, de 20 a 22, mayores de 22. Ahí tienen la tabla que está puesta en el material del módulo. Bueno, ¿cuáles son los criterios de la velocidad del aire en los conductos? Las velocidades de transporte en los conductos no deben superar los 30 metros sobre segundo, debido a que se incrementan las pérdidas de carga, aumentando la potencia requerida para la circulación del aire. Se incrementa la acción abrasiva de los poros, dependen de sus características, aumentando el desgaste de los conductos. Se incrementan los gastos de mantenimiento del sistema de ventilación. Se incrementa el ruido producido, se incrementan las vibraciones de los conductos, obligando a una sujeción y aumentando el costo. Si se tratan de gases o vapores, se diluye el aire y la velocidad de diseño a través del cálculo económico de 5 y 10 metros sobre sí. Depende de la estructura de costo de los diferentes países para los materiales, la energía, los ventiladores y los motores eléctricos.
Cuando la velocidad aumenta, en el caso de gases o vapores, a igual caudal, disminuye la sección por la ecuación Q igual a V por A. Aumentan las pérdidas porque disminuyen, además, disminuyen los costos de instalación por ser las cañerías de menor tamaño. Cuando la velocidad disminuye, aumenta la sección de la cañería, disminuyen las caídas de precio, pero aumentan los costos de instalación. ¿Qué hacer? Un análisis de costo. Bueno, selección de ventiladores, la última unidad que ustedes tienen. Acá, seleccionar el ventilador consiste en elegir aquel que satisfaga los requisitos de caudal y de presión con que debe circular el aire para la temperatura de operación y la altitud de la instalación. Y además, el tamaño, el número de revoluciones de girar el rotor, la potencia que se tiene que entregar al eje, el rendimiento con el que funciona, la disposición de la transmisión, el ruido generado, etc. Los fabricantes de los ventiladores proporcionan la información necesaria para realizar una correcta selección. Todos los ventiladores que entre sí poseen medidas, o sea que son semejantes, pertenecen a una misma serie. También tienen el manual ahí dado como material de lectura para los que les interese profundizar la información. Bueno, respecto a la presión desarrollada y la potencia, que son los parámetros que interesan, vamos a decir que se selecciona un correcto funcionamiento en esa instalación de ventilación, ¿sí?, pidiendo que cumpla con los siguientes aspectos del diseño. Que el caudal del aire que el ventilador deba aspirar desde las campanas de aspiración, posteriormente descargado a la atmósfera. También hay que tener en cuenta caídas de presión estática que se producen en las zonas de aspiración y de descarga del sistema de ventilación, la velocidad del flujo del aire en los conductos de entrada y de descarga del ventilador, y el tema del caudal de aire viene dado por características particulares del problema que se pretenda solver. Y la caída de presión y la velocidad del flujo las vamos a obtener mediante el diseño de las campanas, los conductos y otros elementos del sistema de ventilación, ¿sí? Entonces, para concretar también tenemos que tener estima a partir de suministrar la eficiencia mecánica del ventilador a usar. Eso nos lo va a dar el fabricante, ¿sí?, habiéndose ya seleccionado el tipo de ventilador a comprar. Bueno, con esto termino la introducción teórica o el refuerzo de las unidades 5, 6 y 7. Bien, vamos a ir, si tienen dudas después me lo preguntan en el foro, por favor. Me interesa ahora proceder a mostrarles un poco la parte práctica. Cómo van a aplicar las ecuaciones que estuvimos viendo en la parte de la teoría. ¿Se ve? ¿Diseño de campanas? No se ve nada, profe. Ahí se ve. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de fórmulas. Habrán fórmulas que coinciden con las que ustedes van a aplicar en el trabajo práctico 2 y otras que no, ¿está? Ustedes tendrán que ver, de acuerdo a la situación, cuál es la fórmula, el tipo de campana o de que van a usar. Bueno, recordar. Visto, pero lo recuerdo como introducción a la parte práctica. Habíamos visto efectos aditivos, donde teníamos que queremos calcular la cantidad de aire que yo necesito agregar para realizar la dilución de los componentes de la mezcla hasta alcanzar sus MP. Entonces, como son efectos, calculo cada uno de los caudales, primero calculo el caudal teórico, después lo multiplico por el K, calculo el caudal real, y sumo, porque son efectos aditivos, los caudales individuales. Los estados independientes, perdón, en el sistema de ventilación, lo vamos a diseñar de forma tal de que los caudales para cada uno de los contaminantes, pero en función del riesgo higiénico vamos a definir, ¿no es cierto?, cuál es el mayor riesgo, y además vamos a tomar de todos los caudales calculados, el caudal de mayor valor va a ser el caudal que yo necesito alcanzar para controlar el contaminante, ¿sí? Entonces, arriba hago la sumatoria y acá elijo el mayor valor. ¿Cuál va a ser
el caudal que van a calcular, el caudal teórico con la fórmula, pero cuando la suma de los aditivos va a ser las reales, y cuando calculen para los efectos independientes también van a considerar el caudal real, ¿sí? El mayor valor, o sea, el caudal teórico por K para cada uno, y después de esos valores, de esos caudales para cada uno de los efectos independientes, van a tomar el mayor. Acá les pongo un ejemplo de aplicación de la fórmula del caudal para prevención de incendios y explosiones. ¿Ah? Unas piezas barnizadas deben secarse en una estufa a 75 grados Celsius, solvente volátil es tolueno, que se evapora 1 litro por hora de forma uniforme. ¿Qué caudal de aire exterior puro se necesita para diluir los vapores del tolueno por debajo de su límite inferior explosivo? Bien, tengo de dato el E, que era el litro por hora, tengo de dato el tolueno, saco del anexo 4, el límite de explosividad también lo saco de tabla, y eso lo estoy poniendo de dato. El B, si les vean después, en función de la información que tienen, si el B era 1 o era 0,7, les estoy poniendo de datos ya acá, la densidad del tolueno y el factor de S. Entonces, que veo las unidades, era metro cúbico por hora. Este caudal que yo estoy calculando acá, para realizar la dilución y prevenir incendios y explosiones, el caudal en condiciones normales. Este Q es en condiciones normales. El caudal de aire que yo necesito es a una temperatura de 175 grados Celsius. Condiciones normales son 20 grados Celsius. Por lo tanto, fíjense acá abajo, voy a afectar a este caudal en condiciones normales, que está puesta también en la teoría. ¿Sí? 273 grados Kelvin, le sumo la temperatura de trabajo y divido sobre 273 más los 20 grados Celsius. Estoy convirtiendo en el denominador los Celsius a... Hago el producto, la matemática, implementa el que yo necesito aplicar en las condiciones que están dadas en la consigna. Bien, entonces, resumiendo, calculo el caudal en condiciones normales. Si me dijiste la estufa a 20 grados, listo, no tengo corrección. Pero como la condición es superior a los 20 grados, hago el ajuste, ¿sí? El ajuste del caudal a esa temperatura. Ejemplo, es una cabina, ¿sí? Una cabina con esta forma, tengo las dimensiones de la longitud abierto y del frente abierto. Que calcula el caudal a aspirar, las dimensiones de las ranuras ubicadas en el interior de la campana para obtener una distribución uniforme de velocidades en el frente de la campana. Ese es el frente de la campana. Los otros tres lados están cerrados, en una cabina. Bien, ¿cuál es el proceso? Pulido, contaminantes, partículas. Datos: A 1 metro, H 1 metro 30, la velocidad del frente 0,7 alfa, que me dice la forma puesta en la parte superior al momento de diseñar la cabina tal cual está indicado acá. Bien. ¿Qué vimos nosotros en las cabinas? ¿Sí? En las cabinas hay una distribución enfrente de la cabina, figura 6, donde el perfil de velocidad no es uniforme, por lo tanto, como yo no quiero eso porque estoy gastando mucha energía, quiero uniformizar ese perfil, por lo tanto se colocan de forma estratégica esas pantallas AD para lograr de uniformidad del... ¿Cuáles son los datos que tengo? De nuevo están puestos acá, voy al apunte, ¿sí? Al material que ustedes tienen. Fíjense, cabinas, el caudal a aspirar es velocidad del frente por el área de frente. El área de frente es el A por el H, ¿está? Está puesto acá. Este caudal, ojo, lo van a unidades de metros cúbicos. La velocidad del frente es de 0,3 metros sobre segundos a 1 metro. Ustedes dirán, elijo 0,3 por tal motivo, elijo 1 por tal motivo. ¿Está? Bueno, calculo el área de frente, reemplazo los valores y obtengo mi caudal. Vamos a ver en detalle los cálculos, simplemente fórmula y para realizar el reemplazo.
De igual forma, ustedes después pausan el video para verlo en detalle. Bueno, yo ya calculé el caudal, ¿sí? Calculo el caudal. Bien, el otro inciso me pedía que calcule las dimensiones de la ranura. Bien, este 6 es unidad 6, ¿sí? Encuentren la fórmula y van a ver que el caudal a aspirar, que ya lo calculamos recién, es igual a la velocidad del aire en la ranura por el número de ranuras, que es n, por el ancho de la ranura, por la longitud de la ranura, que en este caso, la longitud de la ranura es igual a la longitud del frente. ¿Está? Bueno, el Q, que yo calculé recién, Q es igual a la velocidad del frente por el área de frente, que es el Q que yo necesito acá. ¿Sí? De igual forma tienen ya esta expresión en el módulo, y vimos ya la ecuación de control, que la velocidad por el área de ranura será el caudal a la B por A. Entonces con el Q calculado, ustedes ya van a poder calcular, como vemos acá, y van a poder, si conocen el Q, van a poder calcular el área de ranura. La velocidad de ranura, de acuerdo a la bibliografía, es igual a 10 veces la velocidad. Esta fórmula del módulo. Que recomienda la bibliografía para lograr un perfil óptimo es de 3, por eso yo les pongo n igual a 3. Bien, calculo el área de ranura, despejando de la fórmula de acá arriba, saco el área de ranura, acuérdense que el área de ranura, el ancho de ranura por la longitud, despejo de la ranura, ¿sí? Y voy a calcular la altura, ¿sí? La altura de la ranura acá. Y sacan la altura de la ranura y la longitud de la ranura. Por ejemplo, calcula proceso pulido partículas polvo pesado. Gran generación activa con corriente de aire que distorsiona la captura. Datos, fíjense acá, A, en la figura, 1,40 m, H, la altura que tiene la campana de aspiración, 0,90, base de la fuente contaminante y la base acá arriba, 0,65 y el alfa 110 grados, que en este caso el alfa, fíjense que no lo hemos usado, y no lo usamos simplemente a modo informativo como para diseñar la campana. Vamos al modo fijo, campana lateral, y van a encontrar la ecuación 6, ecuación 19. La fórmula que van a usar, Q igual a B por 5x cuadrado más A. Q es el caudal a aspirar, B es la velocidad de control y el eje de la campana a distancia X de la boca, es la distancia de la campana, notación, en este caso X es igual a B, para que quede más claro, y A es el área del frente de la boca de la campana. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿De dónde obtengo la velocidad de control? X y B, el área son datos, ¿sí? Entonces, la control la obtengo de la tabla, como vimos en la parte de la teoría. Valores recomendados de captura. ¿Qué me decía? Que yo tenía, fíjense acá, gran generación activa con corriente de aire que distorsiona la captura. Entonces, generación activa, vengo y digo, es la condición 3. Pero ¿cuál de los dos? 1 metros sobre o 2,5 metros. Me dice que distorsiona la captura. Entonces ya me está dando la información de que es el valor o el límite superior. Por lo tanto, mi velocidad de control va a ser 2,5 metros sobre segundo. Lo único que es reemplazar los valores y encontrar del caudal. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más largo, ¿sí? Tiene mucho ida y vuelta, tablas que ustedes tienen. Presten atención. Campana de extracción lateral para tanques abiertos, ranura con pantalla. Ahí tienen el esquema de la campana diseñada con las letras correspondientes. ¿Cuál es la consigna? Calcule el caudal en la campana, velocidad de diseño, ancho y profundidad del pleno. Teñido de aluminio
contaminante generado gases de fluoruro de hidrógeno, temperatura del líquido 80 Celsius, dimensiones L igual a 1,9 metros, D igual a 0,95, situado en el centro y sin corriente transversal. La información está puesta justamente porque es la que ustedes necesitan para ingresar en las diferentes tablas y acceder a los diferentes datos que hay. ¿Bien? Bueno, la campana de extracción de tanques abiertos, la teoría, caudal Q, como el caudal específico, que es el Q chiquito, que es el caudal mínimo por área de superficie de cuba, por la dimensión de la cuba perpendicular a la ranura de aspiración, la dimensión de la campana para. Esa es la ecuación. Tengo dimensiones de L y de D. Entonces, ¿qué me falta encontrar? El caudal específico. ¿Bien? Cuando yo entro a ver las diferentes tablas que ustedes tienen, me encuentro en la tabla 6 el dato de Q. El caudal a aspirar es Q, el caudal específico, el Q chiquito, ¿sí? Que tiene unidades de metro cúbico sobre segundo sobre metro cuadrado de tanque. Cuando entro a la tabla, veo que tiene doble B sobre E, ¿sí? Que B es el ancho del tanque y los conozco, no hay problema porque me dan los datos y yo lo puedo calcular el cociente, y de acuerdo al valor del cociente veré si entro, si me da menor de 0, menor o igual de 0,1, mayor de 0,10, menor o igual de 0,25 y así sucesivamente. Entonces, eso está solucionado. Parámetro de entrada es la velocidad de control. Y fíjense que en la velocidad de control yo tengo, por ejemplo, 0,25 y tengo 1 y 2. Dependiendo si elijo 1 o 2, voy a entrar en la fila superior, en la fila inferior, pasa en las otras, tengo abajo, de velocidad de control de 0.375, de 0.50 y de 0.75. Entonces, de acuerdo a la situación, fíjense acá, caso 1, campana de aspiración apantallada contra una pared, y caso 2, campana de aspiración sin en el centro. Bien, de acuerdo a la consigna veré si entro por caso 1 o por caso 2. ¿Qué me falta? Definir la velocidad de control. ¿Cómo hago para eso? Bien, en la tabla 4, ustedes tienen velocidad mínima de control en metros sobre segundo sin corriente de aire. Para entrar a esta tabla, fíjense acá, en la parte del círculo, yo necesito conocer el riesgo y grado, que ahora lo vamos a ver, el riesgo y grado, y necesito conocer de cabina es de extracción se realiza, o si son campanas suspendidas de 3 laterales abiertos o de 4 laterales abiertos. ¿Bien? Entonces me decía, extracción lateral, bien, pero ¿dónde entro? ¿Con cuál me quedo? ¿Con 0.75, 0.5, 0.375, 0.20? No sé. Necesito ver el riesgo y grado. El A1, el A2, el A3, bueno, ¿qué es eso? Eso lo obtengo de la tabla 2, 1 y 2, ¿sí? Entonces, con los datos, el proceso de bruñido de aluminio, contaminante generado, base de hidrógeno, la temperatura del líquido, esos datos yo voy a entrar a la tabla 1 y 2 y voy a obtener el riesgo potencial y también el valor numérico que corresponde, ¿sí? La letra y el número. Bien, para entrar al riesgo potencial, fíjense que está la máxima permisible en gases o vapores en ppm o en nieblas en miligramos metro cúbico o el punto de inflamación, que también lo pueden dar de dato. En este caso, yo voy conociendo los gases de fluoruro, ¿sí? Y lo van a encontrar en la resolución, anexo 4, 5/03, así lo van a encontrar. El CMP es de 2,5 miligramos metro cúbico, donde si yo lo quiero pasar a ppm, porque es un gas, ¿sí? Lo multiplico, esta fórmula de conversión de miligramos metro cúbico ppm la tienen ustedes también, que la puse acá, la tenga más a mano, y me da 3,06 ppm. Bien, entonces yo entro acá
Entro acá a la primera columna donde dice gases o vapores ppm. ¿Qué valor me da? 3,06 ppm. Entonces digo, entre 0 y 10, sí, acá entro. ¿Qué riesgo potencial corresponde? A. Por eso anoto potencial A. ¿Bien? Me queda el grado de generación. ¿Tá? Entonces, con la temperatura del líquido, que son 80 Celsius, yo entro a la tabla y me fijo, temperatura del líquido mayor de 90, ¿es mayor que 90? No. ¿Está entre 5 y 90? Sí. Entonces corresponde a un grado 2. ¿Bien? Entonces yo ya tengo el riesgo potencial A y tengo el grado de generación 2. Sería A2. Pero, ojo acá, y se los puse de a propósito, la situación, ustedes, cuando estén trabajando ya, estén en la disyuntiva. Este sector a veces presenta poco movimiento de aire. Obviamente el aire junto con el contaminante, ¿sí? Y tal como está indicado acá a veces no hay corrientes de aire. Entonces ¿en cuál situación estoy? Estoy en las dos, o sea, a veces hay corrientes de aire, muy pocas, pero hay, y otras veces no hay corrientes de aire. Bueno, en esa situación van a tener que para definir, tabla 5, la velocidad mínima de control en procesos típicos con poco movimiento de aire. Nuestro proceso, ¿qué era? Vamos a recordar. Era bruñido de aluminio con gases de fluoruro de hidrógeno. Entonces yo vengo a la operación y me voy a fijar, ¿sí? Bruñido de aluminio, voy a de generación 1. Entonces, de la tabla 3 obtuve grado de generación 2 y del bruñido de aluminio obtengo grado 1. Tengo que optar y tengo que usar el valor más elevado del grado de generación. Paso de la 2 a 1. ¿Me siguieron? Sería la situación más desfavorable, profe. Exactamente, muy bien. La más desfavorable. Estamos en higiene y seguridad del trabajo. Proteger al trabajador, vamos a actuar o vamos a establecer acciones más desfavorables. Bueno, entonces con ese A1 y con el tipo de campana de extracción lateral, yo ya entro en la tabla de doble entrada y saco mi velocidad de control, que es 0,75 por segundo, como está indicado. Puedo ir a la tabla 6 con mi velocidad de control de 0,75, con el caso 1 y el cociente de B sobre L que me dio 0,5, entro acá y digo, mi caudal específico de 1,15 sobre segundo sobre. ¿Bien? Para encontrar el caudal específico. Todo este paso a paso ustedes lo tienen escrito bajo el título procedimiento en el módulo. Bueno, entonces, una vez obtenido el caudal específico, calculo el caudal mínimo de aspiración. ¿Qué me falta? ¿Qué el ancho de ranura? Bueno, con ese caudal específico voy a poder calcular el valor de la velocidad, ¿sí? Que en este caso la velocidad de diseño de ranura por bibliografía se recomienda, también lo tienen en el módulo, 10 metros sobre segundo. Reemplazo, saco el valor del ancho de ranura. Respecto de la profundidad o pleno, también el ancho igual que 2 veces el ancho de ranura. Lo único que hago es reemplazar y encontrar los valores para el ancho de ranura y para el ancho de cámara. Bien, con eso tengo la explicación. Quedó algo que no haya cortado al momento de que yo hace o que refuerce. Profe. Levantar la mano, necesitaba levantar o de ahora. Hola, profe, ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo tenía, no, de esta explicación de las
prácticas, entendí. Tenemos que avanzar ahora con Federico, que es compañero en el trabajo. Pero tenía una duda si puede ser de la nota de los cuestionarios, o mejor dicho, una duda con respecto al trabajo práctico 1, que tiene una aclaración arriba que dice algo con respecto a la nota y no lo entendí muy bien. No sé si es la nota del cuestionario más la del trabajo o vale una de las dos. Nosotros esperamos su corrección con respecto al trabajo 1. No. El trabajo 1, reitero, y les pido por favor que lean la información que ya he subido en el aula virtual, ¿sí? Hay un que se llama cronograma y está explicado claramente todo, cómo se maneja los trabajos prácticos, los cuestionarios y las dudas que ustedes podrían llegar a tener. Los trabajos prácticos ustedes los resuelven en grupo de a 2, los suben, ¿sí? Después tienen que responder el cuestionario de forma individual. Que obtienen del cuestionario la que corresponde a su trabajo práctico, y justamente tienen 2 intentos para que la nota máxima quede como registro para el trabajo práctico. Se cortó un poco al momento de hacer la consulta, no sé si entendí bien la consulta, y si no, por favor, la repita. No, está perfecto, profe. Bien. Y lo mismo con los cuestionarios de lectura, el intento mayor, el de mayor calificación. Mayor. Y ahí no tienen limitación, ¿sí? Bien. Sí, tengo el cronograma, profe, muchas gracias, pero me había quedado la Ahí duda. está indicado. No, si no queda claro, por favor, dígamelo para que lo redacte de una forma distinta. Profe, consulta. ¿Este trabajo práctico número 2 no tiene cuestionario? Sí tiene cuestionario. Ah, está abierto. O sea, pero no es el de lectura, sino como el otro. No, no es el de lectura. Lo que pasa es que lo han organizado a partir del lunes. Bien, bien. Pero yo voy a tratar, lo voy a habilitar hoy, ¿sí? Como para que lo puedan ir respondiendo. Yo lo voy a habilitar hoy. Bien, gracias. Que tengan más tiempo. El viernes que viene, feriado, pero digo, voy a conectarme a tener el encuentro en vivo, ¿sí? Es el último encuentro en vivo, veo que tengo mala conectividad, no voy a conectar mi cámara todavía. Es el último encuentro y ahí les voy a presentar las consignas del trabajo final. Lo vamos a leer, a conversar un poco, cuál es el desarrollo y qué es lo que se espera que ustedes respondan en ese trabajo final, ¿sí? Si hay alguna duda de las unidades 5, 6 y 7, por favor las escriben en el foro de consulta de la semana que corresponda. Profe, ¿se me escucha bien? ¿Escucha? Se me cortó cuando dijo qué día se iba a conectar en vivo, ¿ese mismo viernes? El mismo viernes que es feriado, yo igual me voy a conectar, porque si no la opción era pasarlo para otro día, ¿sí? O pasarlo para el viernes próximo. Entonces eso les quiero aclarar el viernes, aún cuando sea, voy a cumplir con las fechas dadas inicialmente por la Facultad de la Escuela de Negocios. Igual vamos a tener clases, el que no pueda conectarse no hay problema, recuerden que los encuentros quedan grabados. Álvaro. Gracias, profe. De nada, Agostina. Bien, ¿preguntas? Yo sé que hay mucha información, pero bueno, vayan leyendo un poquito, por favor, del material que está subido. Y yo creo que con lo que puedo dar, tanto en la parte práctica, no hay grado de dificultad como para ir resolviendo y planteando el trabajo 2. Gracias, profe. ¿Sí? Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, buen fin de semana, gracias. Próximo y
Hasta luego, Chao, profe. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches Hasta a luego. todos. Horacio, usan el Q mayor cuando sea independiente, estoy viendo los chats. Y la consulta. Buen descanso.